Víctor, ¿cómo está Víctor? Muy buenos días a todos, el Matinal de Chile. Marco, ¿cómo está? Nicole, buen día. Lucas, Camilo, hartos conocidos. Hola Daniel, tenemos harto. Marión, ¿cómo está usted? Hola Catherine. Ya, iniciemos con esta mentira. A ver, no hay problema, no hay problema. Iniciemos con esta mentira. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos algo que se denomina registro tributario de rentas empresariales. Por favor, cualquier duda, pregunta o consulta a medida que yo vaya hablando, ustedes me detienen, ustedes me encienden su micrófono, me preguntan para que podamos ir aclarando cualquier duda, hasta la que usted considere que esa es la más tonta, esa también, para que la Profesor, podamos ir aclarando. profesor, una pequeña interrupción. Sí. Para los alumnos que se incorporaron recién, les acabamos de mandar por chat el link para que se puedan inscribir para el curso gratuito que tenemos el día 16 y 17 de la próxima semana. Al final de la clase vamos a volver a hablar de qué se trata para los que llegaron tarde y estén un poquito colgados. Pero les digo que los cupos son limitados, así que mientras tanto inscríbanse porque acabamos de mandar el link anteriormente y ya tenemos 7 inscritos. Así que yo les sugiero que se inscriban durante la clase o al final de la clase para que puedan ser considerados. ¿Ya? Al final volvemos a conversar de qué se trata. Ya, ok. Bien, entonces como les decía, cualquier duda, pregunta o consulta que usted tenga, me van contando. Lo que vamos a analizar el día de hoy es un registro tributario de rentas empresariales. Tal como nosotros ya hemos conversado en el curso de renta para no expertos, decíamos que este registro tributario de renta empresarial lo que hacía era un chanchito, era una bolsa. Y esta bolsa lo que tenía era todas las utilidades que tenía la empresa. Todas esas utilidades que le pertenecen al dueño, pero que estas utilidades que le pertenecen al dueño, el dueño se las tiene que llevar para su bolsillo. Como el dueño todavía no se lleva esas utilidades para el bolsillo, la empresa las debe controlar. Y para controlarlas, las controla en una cuestión que se denomina registro tributario de renta empresarial, que es este bicho asqueroso que ustedes están viendo ahí en pantalla. Que si le pegamos una mirada así rápido, aparece ahí el detalle, después viene una columna que se denomina control, después otra que se denomina RAI, después una de DAN, después otra que se denomina REX, que si ustedes pueden ver, miren el REX asqueroso. Ese REX asqueroso sería todo esto. Todo eso sería el REX. Asqueroso, una cosa, pero mal, muy grande. Y después de eso tengo el SAC. ¿Se acuerdan que las presentaciones decía SAC nuevo y SAC viejo? Bueno, acá les presento el SAC nuevo y el SAC viejo. Acá tenemos nuestro querido SAC. SAC nuevo dice arriba, si ustedes pueden visualizar, acumulado a contar del 1 de enero del 2017, ese sería el SAC nuevo, y el SAC viejo el que está acá al lado, hasta el 31 del 12 del 2016. Y después de eso viene el STUD. Este sería más o menos el registro tributario de rentas empresariales actual, ¿ya? O sea, es una cosa de loco, es una cosa de loco. El SAC se volvió un loquillo y el REX también está un poco loquillo. Entonces, cuando uno llega y mira a este bicho asqueroso, uno se asusta, porque dice, pero es que es mucha información, ¿qué hago? ¿Dónde anoto una u otra cosa? Se vuelve medio raro y medio complejo. Y más aún que antiguamente teníamos una declaración jurada de registro tributario de renta empresarial y hoy, en el 2020, ya no hay esta declaración jurada. Porque este registro tributario de renta empresarial, muchachos, ahora está en el formulario 22. Si nosotros analizamos el formulario 22, ahí en ese formulario 22 vamos a encontrar este registro tributario de renta empresarial. ¿Ya? Entonces, para poder empezar a entender, lo primero que tengo es algo que se denomina RAI. ¿Y qué era el RAI?
el RAI eran las rentas afectas a impuestos finales. ¿Se acuerdan que cuando yo les explicaba a ustedes sobre el RAI, que estábamos frente al artículo 14A número 2, les decía que este registro RAI lo que controlaba eran todas las utilidades que estaban pendientes de tributación. Entonces, como lo que controla son todas esas utilidades que están pendientes de tributación, ¿qué es lo que me dice? Me dice, mire, usted, como tiene un RAI, al 1 de enero del 2020, porque usted imaginemos que era, no sé, un 14B al 2019. Era un 14B al 2019, entonces tengo un RAI de inicio. Un RAI de inicio de 100 millones. Da lo mismo ese RAI de inicio, la verdad, porque ese RAI de inicio de 100 millones que yo estoy colocando ahí es un RAI que se va a reversar. Por lo tanto, me es indiferente este concepto del RAI. Para que no quede tan abstracto, les voy a mostrar parte de la presentación de nuestro curso de registro, donde veo esto. Dame un segundo. La columna control, Lucas, es la suma del RAI, del DAN y del REX. Eso va en la columna control. La sumatoria del RAI, del DAN y del REX. Estoy abriendo el PowerPoint en un segundito. Aquí está. Vamos a compartir esto. Están viendo el PowerPoint, ¿no? ¿Se ve el PowerPoint ahí? Ya. Si usted mira lo que aparece ahí, tenemos, por ejemplo, un RAI de inicio de un semi-integrado, que era lo que yo le estaba hablando. Si al 2019 yo era un 14B, hoy al 2020 voy a hacer un 14A nuevo. Lo que yo debería considerar es tomar el capital propio tributario positivo vigente al 31 del 12 del 2019, si quieren le toman una foto a eso, porque eso no se lo voy a hacer llegar, solo les voy a hacer llegar el ejercicio en Excel, así que si quieren le toman una foto a eso. Capital propio tributario positivo vigente al 31 del 12 del 2019, a eso usted le va a sumar el saldo negativo de REX vigente al 31 del 12 del 2019, o le va a restar el saldo positivo de REX vigente al 31 del 12 del 2019, y le va a restar el capital aportado. Y ese capital aportado reajustado, más o menos aumento o disminuciones de capital, incluyendo las rentas del FUR. Y con eso yo tengo el RAI de inicio al 1 de enero del 2020. Solo se considera el valor positivo. Solo se va a considerar el valor positivo. Si yo analizo esto, sería, ya, fantástico, determinemos una fórmula del RAI de inicio. Pero la verdad, chiquillos, es que esta fórmula del RAI de inicio no tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene sentido? Porque finalmente este RAI de inicio, yo después lo tengo que reversar y me va a quedar en cero. Por lo tanto, si me equivoco en colocar el RAI de inicio, no tiene ningún problema, porque al final el legislador dijo, calcula un RAI de inicio, pero después reversa el RAI de inicio. Así es que no tiene sentido. Por eso digo que no tiene sentido el RAI de inicio, porque de todas formas se debe reversar. Así que en el caso de determinar mal el RAI de inicio, no hay conflicto. ¿Ya?
Y el régimen 14D número 8, para mi querida María Millas, que siempre me pregunta por el de 8, no confecciona registros tributarios de renta empresarial. ¿Ya? Así es que ese es como el RAID de inicio que nosotros deberíamos considerar en nuestro registro. ¿Se entendió lo que dije? Lo mismo en un D3. El registro tributario, Lili, el registro tributario de rentas empresariales, en términos muy generales, es igual en un D3 y en un 14A. Tiene un matiz que lo voy a explicar, pero esto ocurre lo mismo si usted es un D3 o es un 14A. Voy a explicar ese matiz, pero en términos generales es lo mismo. Ya. Ya, ahí están viendo el Excel ahora, ¿cierto? Ahora sí que sí estamos con el Excel. Ya. Entonces, así es como se llegó a ese RAI de 100 millones de pesos que están ahí arriba. Así llegamos a esos 100. Producto de una fórmula de RAI de inicio, pero que en estricto rigor no tiene sentido porque después se va a tener que reversar. También, si yo al año 2019 era un 14B, siguiendo la lógica de que era un 14B, y yo al 2019 tenía una diferencia de depreciación acelerada con la normal, tenía un DAN, este DAN también yo lo tengo que trasladar como un saldo inicial al, al año 2020, el 1 de enero del 2020. Ahora, ojo con esto, ojo con esto. Si usted al 2019 era un 14B y al 2020 se quiere ir a un régimen ProPyme, usted no tiene que traspasar el saldo de DAN. El saldo de DAN es cero. Si usted pasa de un 14B o de un 14A al régimen D3, el saldo de DAN es cero. ¿Por qué cero? Yo he visto algunos videos por ahí que están publicados de algunos colegas que están hablando de que sí tengo que trasladar el saldo. La respuesta es que no se tiene que trasladar el saldo DAN. ¿Ya? Algunos dicen, se traslada el saldo DAN, pero no se sigue alimentando. Lo correcto sería no traspasar el DAN. ¿Por qué? Porque la lógica es que el DAN es la diferencia de depreciación acelerada y normal. Por lo tanto, en un régimen ProPyme, yo ya no tengo más depreciaciones. Ya no hay más depreciaciones. Entonces, si no hay más depreciaciones, todo ese activo fijo a medida que está pagado se está considerando como un egreso. Por lo tanto, no tiene ningún sentido y ninguna lógica que yo controle un registro DAN. Por eso que el DAN es cero. ¿Ya? Porque si usted se da cuenta, todo el activo que está pendiente al 2019 pasa como primer egreso cuando me voy a un ProPyme. Por eso que el traslado del DAN es cero cuando me cambio de un A o de un B a un D3. Pero si me cambio de un A o un B a una 14A nueva, ahí obviamente que traslado el DAN. ¿Se entendió? Ya. Ahora, también tenemos, y cuando el D3 lleva contabilidad completa, igual, Víctor, es lo mismo. Una cosa es que yo tenga contabilidad completa o contabilidad simplificada, pero eso es para efectos de cómo yo voy a demostrar mi contabilidad fidedigna, ¿ya? Pero no tiene una implicancia en mi registro tributario de renta empresarial, ¿ya? Después, lo que viene es este chorizo asqueroso que es las rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta, el famoso REX.
En este famoso REX, nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Yo muevo un poquito más acá para verlo bien. Ahí. Ya. En este REX que tenemos acá, primero tenemos dentro de este gran REX, tenemos un ítem que se denomina rentas con tributación cumplida. Después al ladito tengo otro que se denomina rentas exentas. Y después otro cajoncito que se denomina ingresos no renta. Estos tres cajoncitos son parte del REX. Los tres son parte del REX. Ahí está uno. Ahí está otro. Y ahí está otro. Esos tres cajoncitos son parte del REX. Los tres forman el REX. Lo que pasa es que dentro de cada uno de estos cajoncitos se subdividen en más ítems. El primer ítem que tenemos es las rentas con tributación cumplida. Y estas rentas con tributación cumplida se dividen en 1, 2, 3, 4, 5. En 5 ítems. ¿Ya? Estas rentas con tributación cumplida se dividen en 5 ítems. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted hace un retiro de utilidades, lo primero que se lleva es RAI. Lo segundo que se lleva usted es DAN. Y lo tercero que se lleva es REX. Esa es la lógica. Sin embargo, lo que dice nuestra legislación tributaria vigente a partir del 2020, la 21210, en su artículo 10 transitorio, nos dice, mire, ojo, si usted era una 14A al 2019 y se pasó al nuevo 14A, por ejemplo, usted tenía en la 14A 2019, tenía un registro RAP, renta atribuida propia. ¿Todos claritos del registro RAP? ¿Alguien con dudas del registro RAP? ¿Nadie con duda? Ok, voy a asumir que no hay duda. Entonces, si usted en 2019 tenía un registro RAP, ese registro RAP es una renta atribuida propia. Por lo tanto, si es una renta atribuida propia, lo que estamos diciendo es que es una renta que ya cumplió con su tributación, porque toda la RLI que tenía la empresa se la atribuía al dueño. Por lo tanto, como se la atribuía al dueño, el dueño tuvo que pagar global complementario sobre toda esa utilidad de manera directa, independiente de que haya hecho el retiro de esas utilidades o no. Por lo tanto, ese registro RAP que yo tenía el 2019, lo tenía que mandar a estas rentas con tributación cumplida dentro de esa columna, de la primera columna que dice rentas provenientes del registro RAP y diferencias iniciales de sociedad acogidas al artículo 14 ter letra A. ¿Ya? Por lo tanto, ese RAP tenía que llevarlo ahí. ¿Se entendió? El saldo RAP que me quedó en mi registro tributario de renta empresarial al 2019, si era una 14A, cuando me cambia este nuevo 14A, ese saldo lo tengo que traspasar ahí, a esa columna. Ok. Ahora, si usted analiza cómo funcionaba, el registro RAP, cuál era la lógica del registro RAP, yo registraba dentro de la columna RAP todas las rentas líquidas, porque esas eran las que se atribuían. Pero si habían gastos rechazados o si tenía un 21 inciso 2, que era el impuesto de primera categoría, ese impuesto de primera categoría yo también lo tenía que rebajar de la columna RAP. Así funcionaba nuestro registro RAP. Por lo tanto, la primera categoría yo la rebajaba de la columna RAP. Como usted va a trasladar un saldo al 31 de diciembre del 2019 y lo va a trasladar como saldo inicial al 1 de enero del 2020, y el impuesto a la renta usted lo pagó el 30 de abril del 2020, ese impuesto a la renta que pagó
el 30 de abril del 2020, que corresponde a la utilidad del año 2019, ese impuesto a la renta usted también lo tiene que rebajar de este registro. ¿Dónde? De la columna REX del primer ítem, de las rentas con tributación cumplida del RAP. Usted colocaría el RAP, lo actualizaría si soy una 14A, si soy un D3 no le aplico corrección monetaria, y después de eso usted tendría que rebajar el impuesto que pagó el 30 de abril. Obviamente ese impuesto actualizado si soy una 14A. Si soy un D3, no. Pero eso yo debería rebajarlo del REX, ¿ya? Porque en el REX yo debería colocar el valor neto de ese RAP. Como todavía no tenemos jurisprudencia, todavía no tenemos circulares, nada por parte del Servicio de Impuesto Interno, no sé si es que el servicio va a decir, ¿sabe qué? Traslade el RAP ahí como saldo inicial a un valor neto. No creo que sea eso porque no se hizo así con la reforma Bachelet. Por lo tanto, yo creo que vamos a seguir con el mismo procedimiento que se usó con la reforma Bachelet. El mismo procedimiento vamos a hacer ahora con la reforma Piñera, ¿ya? Por eso que no digo que arriba lo coloquemos neto, porque con la reforma Bachelet, cuando trasladamos el FUT al STUT, no se colocó neto, sino que se colocó bruto y después se rebajó el impuesto. Por lo tanto, yo creo que así, bajo esa lógica, debería funcionar. ¿Ya? ¿Se entendió lo que dije? ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? Ya. Cualquier dudita me van contando. También tengo otra columna que se denominan otras rentas percibidas sin prioridad en su orden de imputación. Ah, importante, importante. Ese monto que usted anotó ahí en la columna anterior, ese monto que anotó ahí en el RAP, como nosotros sabemos que el orden de prelación, el orden de imputación, primero RAI, después DAN, después REX, cada vez que usted tenga un registro, un monto en esa columna RAP, se salta todo orden de prelación. Se salta todo orden de prelación. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero que se va a llevar, lo primero que se va a llevar el dueño va a ser lo que tengo yo ahí en esa columna RAP. Oye, pero ojo, esa columna RAP está dentro del REX. Sí, está dentro del REX. El orden de prelación sería RAI, luego DAN, después REX. Correcto. Pero el artículo 10 transitorio dice que lo primero que usted se va a llevar va a ser la columna RAP. Lo primero que se va a llevar. Por lo tanto, cada vez que usted tenga ahí un saldo RAP, es lo primero que usted se va a llevar. ¿Ya? Esa sería la lógica. Y se va a saltar cualquier orden de imputación. Y no es voluntario, ojo, no es voluntario, es obligatorio. Lo primero que usted se lleva es esa columna, no es voluntario. ¿Por qué? Porque alguno de ustedes me podría decir, profe, pero ojo, ¿qué pasa cuando se pagó el impuesto sustitutivo al FUT? Ese impuesto sustitutivo al FUT quedó en el REX y yo me lo podía llevar en cualquier momento. Sí, tienes razón, pero ese impuesto sustitutivo al FUT es de carácter voluntario. Usted decide cuándo se lo lleva. En cambio, acá el RAP no, es obligatorio, es el primero que se tiene que llevar. Por eso que en este caso, el RAP rompe todo orden de prelación y sería el primero que yo me tengo que llevar. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas, consultas? Ya. Bien. Entonces, la siguiente columna dentro de estas rentas con tributación cumplida serían las otras rentas percibidas. ¿Sí? ¿Alguien está con el audio encendido, parece? Para que tengan atención. La siguiente columna sería otras rentas percibidas sin prioridad en su orden de imputación. ¿Cuáles serían estas? Las que están en el artículo 14b. ¿Se acuerdan que cuando conversamos inicialmente de este macro, de cómo funcionaba nuestro registro, cómo funcionaba nuestra legislación? Teníamos un 14b, que este 14b hablaba de los que estaban sin contabilidad y la renta presunta. Cuando hablábamos de eso, también nosotros podemos tener, imagínate que este es un empresario individual
y este empresario individual es dueño de otra sociedad o es dueño de un predio o, no sé, tiene bienes raíces, va a recibir rentas, va a recibir rentas que también van a llegar a este empresario individual. Entonces, esas rentas que van a llegar y que puedan tener una tributación cumplida, también irían acá, como por ejemplo las que están en el 14 letra B. No son casos tan normales, pero cosas que pueden ocurrir. También tengo, dentro de este concepto de rentas con tributación cumplida, excesos de distribuciones desproporcionadas, los que vimos en el artículo 14A número 9, cuando estábamos en el renta no experto y conversamos del 14A número 9, hablamos de los excesos por distribución desproporcionada. Bueno, esos excesos, si ustedes se recuerdan, decíamos que si ese exceso desproporcionado a quien yo se lo repartía era un dueño o un dueño empresa, cuando le llegaba a ese dueño empresa, ese exceso que la empresa que entregó ese dividendo desproporcionado pagó un 40%, pagó un 21,1, cuando paga el 21,1, todo ese dividendo que le había entregado se convirtió en una renta exenta. Y como se convirtió en una renta exenta, lo tiene que reclasificar dentro del registro, donde en las rentas con tributación cumplida, pero en esa columna de excesos de distribución desproporcionada. Ahí es donde tendría que ir ese registro. ¿Ya? Adicional a eso, chicos, tendríamos nosotros en, en un registro tributario de renta empresarial las utilidades afectas con impuesto sustitutivo al FUT, ley 20.780. Primero va esa, ley 20.780. ¿Qué dice esto? Si usted recuerda, y si no recuerda le cuento, cuando llegó la reforma Bachelet, Bachelet dijo, mire, ¿sabe qué? Usted tiene mucho FUT, Y como nosotros ya sabemos que Bachelet llegó para entregar una educación pública, gratuita y de calidad, buscó de que todas las utilidades que tenía la empresa, buscó que todas las utilidades que tenía la empresa en el FUT, idealmente pagaran un impuesto para que el FUT se eliminara. Y así, de esa manera, pagaran directamente un impuesto. Y este impuesto fue de dos tipos. Fue una tasa variable o una tasa fija. Si era una tasa fija, era una tasa de un 32%. O sea, decía, tome todo el saldo FUT que usted tiene, aplíquele un 32% de impuesto, te va a dar 10 lucas. Esas 10 lucas, toda la columna crédito que tú tienes, paga, con esa columna crédito, paga esas 10 lucas. Y se va a entender de que tu tributación está cumplida. Con ello, yo no te devuelvo plata y quedamos con que tú te puedes llevar esas utilidades cuando tú quieras y no vas a tener que pagarle impuesto a nadie. Vas a poder blanquear capitales en el caso que tú necesites blanquear capitales. No lo dijo así Bachelet, pero ese era el sentido. Entonces, era interesante. Pero algunos encontraban que un 32% de impuesto era mucho. Entonces Bachelet les dijo, ok, si usted considera que es mucho, lo que vamos a hacer es entregarle una tasa variable. ¿Y esta tasa variable en qué consistió? En decir, analicemos quiénes son los dueños de esta sociedad y en virtud de quiénes son los dueños de esta sociedad y en base a cuánto pagan de global complementario las tasas de global, vamos a calcular una tasa en virtud del porcentaje de impuesto global complementario que pagan y su porcentaje de participación. Y en virtud de eso, vamos a ver cuánto es la tasa promedio que les toca pagar. Y esa tasa promedio podía llegar a ser un 8%, un 0% también podía llegar a ser. Entonces, si era un 8%, entre pagar un 32% sobre el FUT y pagar un 8%, prefería pagar un 8% y todas mis utilidades las convertía yo en REX. Por lo tanto, el dueño podía sacar plata, todo el monto que tenía en el REX, se lo llevaba para el bolsillo y no pagaba impuestos, porque se entendía que eran rentas con una tributación cumplida. ¿Ya?
Eso fue lo que ocurrió con la era Bachelet en este ISFUT de la 20.780. Y hoy con Piñera también tenemos un ISFUT, Y ese ISFUT que tenemos con Piñera está en la ley 21.210, que sigue la misma lógica, solamente que es un impuesto sustitutivo al STUT. ¿Ya? Sigue siendo ISFUT, pero es un impuesto sustitutivo ahora al STUT. Elimine el STUT y págueme, si no me equivoco, es un 30%. Pague un 30% y sería. Y con eso está. Pero sigue la misma lógica. Hay gente que lo va a tomar, otra gente que no lo va a tomar. Luego que ya tenemos analizadas estas rentas con tributación cumplida, dentro de este REX tengo otro concepto que son las rentas exentas, que es un mundo. Las rentas exentas son un mundo. Primero dice rentas exentas de impuesto global complementario, artículo 11, ley 18.401. Afectan a impuesto adicional. Acá nosotros tenemos que entender que van a haber algunas rentas exentas y que son exentas porque ya cumplieron su tributación o porque alguna ley en particular está diciendo de que sean exentas, ¿ya? Ese es el sentido de estas rentas exentas. No son tan conocidas estas rentas exentas, pero sí hay algo muy particular que es importante señalar. No sé si usted se recuerda, bueno, yo era muy chiquitito nomás, yo lo sé porque he leído nomás, nada más que eso. Yo converso con mi papá, que mi papá me cuenta historias. Como yo soy preguntón, el viejo lo trato de llevar para distintos lados. En los años, cuando estaba el régimen militar, ya, liderando el país, en esa época, justo en los años 81 a 85 aproximadamente, Chile cayó en una crisis importante, ¿ya? Chile cayó en una crisis económica importante. ¿Qué pasó? Y no fue solo Chile, sino que fue Chile y el resto del mundo. Todos estábamos en una crisis muy, muy heavy, una economía muy, muy compleja. Cuando estamos en esta situación, bueno, antes de llegar a esa situación, Chile, con esta constitución que nosotros ahora entramos en un proceso de modificarla, Chile dijo, miren, nosotros, la mirada económica que vamos a tener nosotros, Chile, es que la economía esté en poder de los privados. O sea, vamos a hacer de que el privado maneje la economía chilena, no el Estado. Por lo tanto, vamos a empoderar al privado. Que el privado pueda efectivamente colocar empresas, que el privado pueda contratar personas. Vamos a hacer distintas cosas para que el privado tenga la adquisición de las empresas y el privado sea quien genere la riqueza en el país y no el Estado, ¿ya? Esa fue la mirada que tuvo los gobernantes de la época y que sigue hasta el día de hoy. Ojo, es lo que nosotros mantenemos hasta el día de hoy. No sé si ustedes han escuchado el concepto que ha salido muy, muy rimbombante hoy en día en la tele, la economía social de mercado. Economía social de mercado. Bueno, esa economía social de mercado, eso es que nosotros los privados podamos hacer lucas, podamos hacer que el país funcione, podamos hacer de que la economía crezca. Entonces, en los años 81 y 85, entre esos años, el país y todo el mundo entró en una crisis. Y Chile cometió un error importante. ¿Cuál fue el error? Que muchos bancos, y en esa época nacieron las AFP, en el año 80, muchos bancos y AFP empezaron a irse a quiebra, producto de esta crisis. Empezaron a irse a quiebra. Y en particular, los bancos, su crisis financiera vino por un error crediticio. Los bancos empezaron a dar mayor crédito del que de verdad tenían que dar. Es así como
Oye, usted tiene DICOM, no importa, ven para acá, te presto plata. Oye, yo le debo a 40 personas, no importa, toma, yo te presto plata. Entonces, empezó a generar mucho crédito y los bancos también empezaron a entrar en este conflicto. Los gobernantes de la época se empezaron a dar cuenta de que esta situación era compleja. Entonces, ¿qué hicieron? Llegaron a salvar a estas AFP y llegaron a salvar a estos bancos. Cuando los llegaron a salvar significa que los gobernantes, o sea, el Estado de Chile, empezó a adquirir porcentajes de participación sobre estas sociedades. Entonces, como empezaron a adquirir estos porcentajes de participación en estas sociedades, la cultura o la política social de mercado que tenía ahí en mente los gobernantes, decía, no, estamos con este acto, estamos yendo en contra de lo que nosotros queremos, estamos yendo en contra de lo que nosotros queremos. Por lo tanto, para poder salir y volver a su análisis inicial, ¿qué hicieron los gobernantes? Los gobernantes llegaron y hablaron con Corfo y le pasaron una cierta cantidad de lucas a Corfo para que Corfo le prestara plata, Corfo le prestara plata a la gente cumpliendo con algunas condiciones, para que si estas personas tenían, no sé, 10 millones de pesos en el bolsillo, Corfo le prestaba 90 y con eso obtenía 100 millones para poder comprar la participación del Estado. ¿Ya? Cuando ocurrió eso, ¿cuál era el objetivo? Que todos los dueños de estas empresas, que le compraron al Estado, ¿ya? Cuando ellos hicieran retiros de utilidades, todo ese retiro de utilidades que ellos iban a hacer rentas exentas. Y es así como Ponce Lerú, que en la época era el gerente de Corfo, Ponce Lerú llegó y adquirió Soquimich. Y así es como Ponce Lerú armó su riqueza, o parte de su riqueza, producto de este concepto de la renta exenta. Hoy en día existen solo 2 rentas exentas que están asociadas, si no me equivoco, la única vigente es una que está asociada al Banco Santander, porque la del Banco de Chile parece que está cumplida. Pero esto ya es más historia, ya no hay tanto de eso. Pero usted puede leer e informarse en este artículo 11 de la ley 18.401. No lo dice tan explícito como yo lo estoy planteando porque hay que investigar, no es algo tan simple de encontrar. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Hablamos un poco de historia de Chile. Ya. Ok. Eso sería más o menos la renta exenta. No son tan conocidas, no es algo que nos vamos a encontrar nosotros en la empresa, es muy difícil que nos encontremos con eso, pero sí es importante que usted sepa. Y tengo los ingresos no renta que ya serían, que por ley en el artículo 17 o el 107 me está diciendo estos son no renta y punto. ¿Ya? No hay mucho más que darle vuelta. Bien, eso es lo que yo tendría en el REX. Entonces, raya para la suma, si yo analizo mi REX, ¿qué es de APR? ¿Cuándo? Agua potable rural. No entendí, perdón. Son comités de agua potable rural, estanques de agua que entregan a una comuna, le entregan agua. Y según unos decretos, obviamente ellos no debieran llevar balance ni renta. Ya. No sé si están así, porque recién estoy trabajando con un tema de APRs, pero ellos a mí me entregaron unos decretos que entrega ESAL y el MOP. ¿Me puede repetir el nombre de APR? Agua potable rural. Agua potable rural. Es que acá en el sur se ocupa mucho eso para las zonas donde no hay agua, se levantan estanques. Ya.
No lo sé, voy a averiguarlo y te cuento, ¿ya? No Gracias. tengo idea, Gracias. no conozco, ¿Ya? primera vez que lo escucho, así que Gracias. no lo Siempre sé. hay una primera vez. Sí, pues, es importante las primeras veces. Por supuesto, ahí es donde se aprende. Ya, a ver, el Luca me dice, cuando capitalizo utilidades, ¿esas se van al RAI? Claro, van a estar en el RAI porque esas utilidades que se capitalizaron, entre comillas, van a estar en el RAI porque están dentro del capital propio. Están dentro del capital propio. Pero obviamente al determinar el RAI, recuerda que a ese capital propio le voy a restar esas utilidades que están capitalizadas. ¿Ya? Pero entrarían, si yo dijera sí, están en el RAI, pero en la determinación del RAI las saco. Ah, pero ahí a través de Ricardo, con María Ángela, por Dios. Ya. Bien, después de esto, yo tengo el SAC. Si analizamos el SAC, otro chorizo asqueroso, el SAC que tengo ahí, nos dice lo siguiente. Analicemos el SAC. Lo primero que tengo arriba es acumulados a contar del 1 de enero del 2017. Nosotros creíamos inicialmente de que íbamos a tener un SAC acumulado desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 del 12 del 2019 y después otro SAC, otra columna de SAC que me dijera desde el 1 de enero del 2020. Pero no fue así. Todo quedó dentro de este acumulado a contar del 1 de enero del 2017. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de este SAC, yo voy a tener una columna que son asociados a rentas afectas y otros que están asociados a rentas exentas y otros que son crédito IPE. Que en el crédito IPE la verdad que no me voy a referir, pero son, el crédito IPE es un crédito asociado al artículo 41A y 41C de la época, que hoy solo es 41A, que tiene directa relación con las utilidades. Usted, empresa chilena, es dueña de una empresa extranjera y cuando esa empresa extranjera pagó impuestos en el extranjero, te llega a ti esas utilidades y ese impuesto que pagó la empresa en el extranjero te sirve como crédito a ti en contra de tu primera categoría y todo lo que exceda entraría como crédito IPE para poder entregarlo directamente a los dueños. ¿Ya? Eso es como un término muy general. Pero no es, tampoco es algo tan popular, se usa más en las empresas que son más grandes, ¿no? Pero no es tan popular. Bien, dentro de este SAC, a contar del 1 de enero del 17, vamos a tener asociados a rentas afectas y asociados a renta exenta y el crédito IPE. Dentro de estas rentas afectas, vamos a tener tres mundos. Un mundo son los no sujetos a restitución, no sujetos a restitución. Vamos a cambiar el color acá. Ahí. No sujetos a restitución. Los que son no sujetos a restitución a contar del 1 de enero del 2020 y los que son sujetos a restitución. ¿Qué es lo importante de esto? Y ponga mucha atención, por favor. Lo importante de esto, asociado a renta afecta, es, imagínese usted que tiene una utilidad de 1000. Esa utilidad de 1000 que usted tiene ahí, pagó un IDPC de un 27%. Por lo tanto, serían los 1000 por un 27%. 270. Ese sería el impuesto que usted paga. El punto es, como esta es una 14A,
nosotros sabemos que esta 14A es con crédito, ¿cierto? Pero sujeto a restitución, ¿sí o no? ¿Estamos claros, no? Es con crédito sujeto a restitución, ¿cierto? Ya. Voy a ponerle acá. Sujeto a restitución. El punto es que si es con crédito sujeto a restitución, lo que yo me tengo que preguntar es, ¿con derecho a devolución? ¿O es sin derecho a devolución? ¿Con derecho a devolución o sin derecho a devolución? ¿Cómo identifico si es con derecho o sin derecho a devolución, muchachos? ¿Cómo lograré identificarlo? Porque siempre generalmente cuando uno va a curso, va a una charla o va a algo que nos dicen, generalmente nos anotan solamente el dato ahí en con derecho a devolución. Yo he visto varias charlas de varios colegas históricas, no de ahora de la 2020, sino que de años anteriores, y la verdad que yo no veo que los colegas expliquen el sin derecho a devolución. A lo mejor lo hacen en las clases privadas, pero no en las que son grabadas. Yo no lo he visto, a lo mejor existe. Si alguien lo sabe y lo ha visto, pido mis disculpas, pero yo no lo he visto. ¿Cuándo tenemos entonces un impuesto de primera categoría sujeto a restitución? ¿Cómo identifico si es con o sin derecho a devolución? ¿Cómo podré identificarlo? Es decir, si este es con derecho a devolución o este es sin derecho a devolución. Perfecto. Cuando se paga con PPM más banco tiene derecho, ya. ¿Y cuándo sería sin derecho entonces, Cristóbal? Con contribución de bienes raíces. Denis, ¿usted algo me iba a contar? ¿Había levantado la mano? Ah, ya. Cuando hablamos que es con derecho, tal como nos contaba Cristóbal, con derecho es cuando es pagado, por ejemplo, con PPM, con dinero en efectivo, con banco, etc. Imaginemos que esa primera categoría van a ser 170 pesos que son pagadas con banco. Con banco. Banco más PPM. Banco más PPM. Y 100 con contribución. Contribución de bienes raíces. Si ese fuera el caso, entonces esos 170 irían en la columna sujeto a restitución con derecho a devolución y los 100 irían a sujeto a restitución sin derecho a devolución. ¿Ya? Así yo tendría que ir informando si uno es con o es sin derecho a devolución. ¿Se entendió lo que dije ahí? Hay otras situaciones también, Lili. Hay otras situaciones. Pero esa es como podríamos decir que una de las más comunes.
pero hay otra situación. ¿Ya? Sin derecho y después con derecho. Ese es el orden. Tal como está ahí en el registro. Sin derecho y después los con derecho. Ese es el orden. Ahora, analicemos por qué. ¿Qué pasó? Lo que pasó es lo siguiente. Es que el Estado de Chile, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Chile, tiene el concepto de la potestad tributaria. El Estado puede ejercer su potestad tributaria. El Estado tiene el derecho a ejercer su potestad tributaria. ¿Y qué es la potestad tributaria? El querer cobrarte el impuesto. Yo te cobro el impuesto, esa es la potestad tributaria. Yo voy a cobrarte el impuesto. Yo, Estado de Chile, pum, voy y cobro. Derecho de tener esta potestad tributaria. Como el Estado tiene ese derecho, el Estado dice, mire, usted cuando tiene estas viviendas, bajo ciertas condiciones, tiene que pagar contribuciones de bienes raíces. Perfecto. Pero aparte de ello, usted me tiene que pagar un impuesto a la renta. Son dos clases de impuestos distintas. Una es un impuesto territorial y la otra es el impuesto a la renta, que es producto de la riqueza. Dos cosas distintas. Pero el Estado de Chile dice, como ya me pagaste el impuesto territorial, yo, Estado de Chile, me voy a eximir de ejercer mi potestad tributaria. Entonces, como yo, Estado de Chile, me voy a eximir de ejercer mi potestad tributaria, te permito utilizar ese impuesto territorial que pagaste para que lo apliques en contra de la primera categoría. Y como en estricto rigor no me pagaste un impuesto a la renta por 270, sino que me pagaste solo un impuesto a la renta por 170, es por eso que esos 100 que están ahí serán sin derecho a devolución. Porque no tiene sentido de que yo te dé derecho, te dé crédito con derecho a devolución si nunca me lo pagaste, como concepto de impuesto a la riqueza. Entonces, bajo esa lógica, bajo ese sentido, sería un sin derecho a devolución. ¿Se entendió? Ahora, en base a lo que usted preguntaba, Lili, de qué otra cosa podría ser. La verdad es que no, yo creo que no vamos a alcanzar, Lucas. Si alcanzamos, hacemos algo, pero yo creo que no vamos a alcanzar. Pero en todo caso, te dejo invitado al curso de Operación Renta, donde ahí sí vamos a hacer todas estas cosas. ¿Ya? Pero no sé si alcancemos hoy día. Sí, del módulo de, bueno, son mis presentaciones del módulo eh, de, ¿cómo se llama esto? De registro tributario de renta empresarial, ese es el nombre. Sí, ¿no? Y mira, los profes que van a hacer las clases igual son, bueno, yo los conozco a todos. Ya tenemos confirmado uno así, pero que ya está listo, que es el Pato Troncoso, que nos va a dictar algunas clases. Que el Pato Troncoso es el director de BPO y Tax Legal de Deloitte, ¿ya? El Pato fue ex jefe mío y él es el director, está el socio y después viene el director. Y él nos va a venir a hacer unas clases de, si no me equivoco, son renta líquida y formulario 22, ¿ya? Pero se viene buena la cosa. Ya, sigamos con esto. Así tendría entonces esto. Ah, y Lili, en base a lo que tú habías preguntado, si habían más cosas, sí, po, hay más cosas. Y para no dejarlo pasar, imagínate que tú tienes un impuesto pagado en el exterior porque tú eres dueño de una sociedad y esta sociedad está en el exterior. Y esta sociedad que está en el exterior pagó un impuesto a la renta y ese impuesto a la renta te sirve como crédito en contra de tu primera categoría. ¿Ya? ¿Me seguía hasta ahí, Lili? El impuesto a la renta que se pagó en el exterior, la empresa que pagó fuera, te sirve como crédito en contra de tu primera categoría en Chile.
ese crédito, claro, te va a rebajar los 270. Pero si te rebaja los 270, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que los 270 no los estoy pagando con dinero. Hay una parte que la estoy pagando con un crédito que no se pagó impuesto en Chile. Por lo tanto, nuevamente el Estado de Chile se eximió de ejercer su potestad tributaria. Entonces, toda esa parte que se pagó con ese crédito también sería sin derecho a devolución. ¿Ya? O sea, la lógica sería como el Estado se exime de ejercer su potestad tributaria, ahí como que podríamos analizar de qué es sin derecho a devolución, tal vez ese sería el denominador común. ¿Ya? ¿Capichi? ¿Lo entendiste? Ya, ok. Bien. Bueno, y estos son los mismos créditos en relación a toda la historia que ya les conté. Y por otro lado, perdón, me falta algo. Y la misma situación ocurre, pero si yo era, por ejemplo, una 14B, venía como 14B, ¿ya? Y ahora soy una nueva 14A, entonces también tengo no sujetos a restitución, pero que fueron generados hasta el 31 de diciembre del 2019, ¿ya? Por eso que los anoto ahí, ¿ya? Que son los saldos que yo traigo que fueron generados al 2019. ¿Se entendió? Son los mismos conceptos, solo que acá fueron los que se generaron hasta el 2019 y acá son los que están a partir del 2020. Estoy hablando solo de las columnas que están marcadas en verde, solo de esos cuadritos. Los que están marcados en verde, que no tiene fecha, son los que se generaron a partir del 1 de enero del 2020 y los que están en verde, que dice ahí específicamente generados hasta el 31 de diciembre del 2019, son los que específicamente se generaron hasta esa fecha. ¿Quedó claro eso, chiquillos? ¿Quedó claro eso? Ya explico el STUD, ya voy a llegar al STUD, Lucas. Los ingresos no rentan, ¿qué pasó con los ingresos no rentan, Lili? Sobreprecio en pago de acción emitida, sí. No, pues es que la renta, los ingresos no rentan, Lili, son directamente los que están en el artículo 17. ¿Ya? Por eso que no me referí nada más. Son las rentas que están en el 17, se convierten en ingresos no renta. Es cosa de ir mirando el 17 y eso. Nada más que eso. Claro, el STUD sería el saldo de FUT de arrastre. Correcto, correcto. Ahora, pongan atención por favor en el SAC. Sigo pegado en el SAC. ¿Se dan cuenta que hay una columna que está en amarillo, completita? Esa columna que está ahí en amarillo, completita, ojo, es solo para un 14 de 3. Un 14A tiene solo las columnas que están en verde. Un D3 tiene todas, pero un 14A solo las que están en verde. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que ocurrió hasta el 2019, sí, eso puede pasar y es correcto. Ya, filo. Para todas será igual. Pero lo que está en amarillo solo es para un D3, porque un D3 puede ser dueño de una 14A. ¿Un D3 puede ser dueño de una 14A? ¿Sí o no? ¿Un D3 puede ser dueño de una 14A? ¿Cuáles eran los requisitos para que alguien fuera dueño de una 14A? Que fuera persona natural o persona jurídica.
Por lo tanto, un D3 puede ser dueño de una 14A. Perfectamente sí. No hay ningún problema. ¿O una 14A puede ser dueña de un D3? Sí, no hay conflicto. Puede serlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos una 14A, o perdón, lo dije al revés antes. Si nosotros tenemos un D3 que es dueño de una 14A, cuando la 14A le entregue dividendos al D, voy a anotarlo acá, una 14A su dueño es un 14D3. Si el D3 es dueño de la 14A, cuando la 14A le entregue dividendos y créditos al D3, esos dividendos y créditos que la 14A le va a entregar al D3 son sujetos a restitución. Por eso que un D3 tendría la columna sujeto a restitución. Pero los créditos generados por el propio D3, los créditos generados por el propio D3 o los créditos que vienen de una D3 que es dueña de otra D3 son no sujetos a restitución. Por eso que esos créditos tendrían que ir ahí donde están amarillitos. ¿Se entiende hasta ahí lo que dije? ¿Se entiende lo que dije, no? Lo puedo repetir todas las veces que quiera, no hay problema. ¿Lo repito? Ya. Dije, soy un 14A. Perdón, soy un D3. Soy un D3. Que este D3 es dueño de una 14A. Vamos a buscar acá. Vamos a mover esto para acá. Insertar. Ilustración. Formas. Ahí. Un D3 es dueño de una 14A. Un D3 es dueño de una 14A. Cuando el D3 es dueño de la 14A, lo que pasa es que toda la utilidad que la 14A le va a entregar al D3, todo ese dividendo que le entrega la 14A al D3, es un dividendo con crédito con restitución. Y ahí usted define si es con o sin derecho a devolución. Pero el dividendo que la 14A le entrega al D3 es un dividendo con crédito con restitución, que puede ser con o sin derecho a devolución. Eso es otro cuento. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Ya. Cuando llega eso al D3, lo tengo que anotar ahí donde dice, voy a marcarlo con colorcito. Cuando llega al D3, voy a cambiar el color acá. Cuando llega al D3 lo anoto ahí. Ahí o acá. Dependiendo de lo que sea. Porque es sujeto a restitución. ¿Cierto? Ahora, si tengo el siguiente caso que me dice, tenemos un 14D3 que es dueño de otro 14D3. El dividendo del de abajo va a ser un dividendo con crédito sin restitución.
Por lo tanto, cuando llegue ese dividendo de un D3 a otra D3, o cuando esta misma D3 genere sus propios dividendos, van a entrar acá. ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda con eso? ¿Quedó claro ahí? Ok, ahora pongan atención en esto. Pongan atención en esto que voy a decir. Si la cosa cambia, si el que está arriba, ponte tú en este caso, es una 14A. Si el que está acá arriba es una 14A, la 14A es dueña de un D3. Como ese D3 le va a entregar un dividendo con crédito sin restitución, cuando llegue ese dividendo con crédito sin restitución a la 14A, va a llegar, pero va a llegar inmediatamente acá. Va a llegar acá. Ahí. Al sujeto con restitución. ¿Por qué? Porque ese dividendo que viene de un D3, cuando llega a la 14A, se contamina y todos se convierten en sujeto a restitución. Por eso que yo acabo de decir que para un registro tributario de rentas empresariales de una 14A, las únicas columnas en el registro SAC asociado a rentas afectas que existirían serían las dos casillas que están en verde. Y para un registro tributario de rentas empresariales de un D3, sería tal cual como está ahí. ¿Se entendió? Ya. Perfecto. Ya. Y la primera columna en verde, ¿cuándo se ocuparía si un D3? Cuando viene con saldo de arrastre nomás, Camilo. Porque yo a lo mejor al 2019 era un 14B y ahora a partir del 2020 soy un D3. Entonces al 2019 yo traía saldos de arrastre. ¿Ya? Porque recuerda que acá están todos los acumulados a contar del 1 de enero del 2017. ¿Ya? Bien. Bueno, y eso sigue lo mismo, sigue lo mismo. Y cuando entramos dentro de estos que fueron generados hasta el 31 del 12 del 16, sigue con la misma lógica que antes cuando era con o sin derecho a devolución, la misma lógica. Pero acá son sin restitución. ¿Ya? Acá no hay restitución. Porque hasta el 2016, si usted se recuerda, funcionaba o existía el FUT. Y cuando estábamos en la era del FUT al 2000, hasta el 2016, se generaban utilidades y esas utilidades eran sin derecho a restitución. Todas eran con derecho a devolución, pero no se tenía que restituir. Entonces, cuando estábamos bajo esa lógica, todo el saldo FUT que te quedó al 31 del 12 del 16 se tuvo que alimentar acá. Me explico. Cuando ustedes conocieron el FUT, ¿vieron alguna vez un FUT? ¿Vieron alguna vez un FUT? No. Ya. Un FUT, ¿cómo funciona un FUT? Tenemos una columna detalle, control, FUT neto, impuesto, incremento, crédito. Imagínate que no hay saldo iniciales, no hay nada, yo incorporaba la renta líquida imponible, imaginemos que la renta líquida era de 1000, la tasa de impuesto de la época era un 24%, entonces yo decía que el impuesto eran los 1000
por un 24%. Y el food neto eran los 1.000 menos el impuesto, 760. Y el incremento, como todos hicimos en renta no experto, el incremento se calcula con las 3 preguntitas del primer día de clase. Y el crédito igual, con las 3 preguntas del primer día de clase. Entonces, ¿cuánto es mi factor de incremento? Ah, yo ya sé que mi factor de incremento será 24 dividido 76. Truncado con 6 decimales. Por lo tanto, mi incremento se calculaba diciendo dividendo por factor de incremento. Dividendo en este caso sería el food neto multiplicado por 0,315 789. Y eso lo vamos a dejar ahí en número. 240. Y el crédito sería la sumatoria de el food neto más el incremento y todo eso multiplicado por la tasa de impuesto, que nos daría 240. ¿Ya? Y así yo traía el saldo final y toda la cosa rara. Esa columna control que está ahí es la sumatoria de estos dos. Esa columna control es la sumatoria del food neto y del impuesto. Por lo tanto, cuando yo al 2016 me tuve que cambiar a este nuevo régimen tributario, esos 1.000 que están ahí, yo los tuve que anotar acá en la columna estudio. Los 1.000. Y por eso que después a esa columna STUD yo le tuve que rebajar el impuesto. Porque este impuesto que está acá, en algún momento lo pagué. Por eso que ese impuesto que está acá, que en algún momento lo pagué, después lo rebajé de la columna STUD. Por eso que el STUD raya para la suma me quedaba como un STUD neto. Por eso también que la TEF que se calculaba en la época del 2016 era saldo total de créditos dividido STUD neto. ¿Ya? ¿Se entendió lo que dije ahí? ¿Se entendió eso? Ese IDPC, el SAC ya lo explico, ya explico el SAC. Ese IDPC, Lucas, me rebajó el STUD. Esto fue lo que ocurrió al 1 de enero del 2017 hasta abril del 2017. Esto ya es historia. Eso pasó en la época. Ese impuesto me rebajó la columna STUD. Eso fue todo lo que hizo. Porque yo buscaba que la columna STUD fuera un STUD neto. Yo lo que quería era que el STUD fuera de 760. Pero como nuestro legislador es bastante creativo, me dijo, tome toda la columna control y esa columna control llévela al STUD. Y después cuando pague el impuesto, me lo va a rebajar de la columna STUD. En vez de haberme dicho, ¿sabe qué? Mejor coloquen el STUD, el food neto. No, el legislador dijo, tome la columna control y esa columna control colóquela en el STUD y en el momento en que usted pague el impuesto, ahí me lo va a rebajar de la columna STUD. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí lo que dije? Ya. Y este crédito que está acá, ese crédito que está acá, es el que se anotó en esta parte. Esa columna crédito es la que se anotó. En la época del FUT yo tenía tantas columnas crédito y tantas columnas incremento dependiendo de la tasa de impuesto a la renta que existía. En la época del FUT hubo tasa de un 10%, 17%,
20%, 22.5, 24. Por lo tanto, imagínense, yo tenía tantas columnas, crédito e incremento, dependiendo de cuántas tasas de impuesto existían. Entonces, lo que se hizo fue sumar todas esas columnas créditos, independiente de todas las tasas, se sumaron todas las columnas créditos, se juntaron y se anotaron ahí directamente en ese dato del SAC. ¿Ya? Y por eso nace la TEF, porque como eran tantas tasas de impuesto, se dice, vamos a tomar vamos a tomar el SAC acumulado con todas estas tasas de impuestos y los vamos a dividir sobre el total del STUD neto. Y así vamos a determinar cuál será la TEF asociada. ¿Se entendió? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, chicos? Perfecto. Dicho eso, empecemos a confeccionar esta cuestión. Traslado los saldos iniciales. Ya sé que mis saldos iniciales, traigo un RAI, un DAN, un REX y todas estas tonteras que son los saldos que yo traía. Y si soy una 14A, le voy a aplicar corrección monetaria. Si soy un D3, no aplico corrección monetaria. Pero si soy una 14A, sí. Y ahí tengo los saldos iniciales ajustados el 31 del 12 del 2020. Después que tengo estos saldos ajustados el 31 del 12 del 2020, lo que tengo que hacer es este saludo a la bandera, ¿cierto? En decir, gracias por haber calculado el nuevo RAI, pero ahora este nuevo RAI que yo calculé le digo, chao, chao, ándate. ¿Por qué? Porque lo tengo que reversar. O sea, el legislador me hace hacer algo que no tiene ningún sentido. Y eso es lo que hago. Reverso el RAI. ¿Cuánto era el saldo del RAI? 102 millones. Reverso 102 millones. Y después que reverso esos 102 millones, lo que yo tengo que hacer es calcular un nuevo RAI al 31 del 12 del 2020. Y este nuevo RAI son 300 millones de pesos. ¿Cómo llegué a estos 300 millones de pesos? Con los antecedentes que tengo más abajo. Dice, saldo inicial. Me están dando el dato del RAI, que ya lo sabemos, el DAN, el REX, el SAC y todas esas tonteras que ya sabemos que son parte de nuestro saldo inicial. Nos dice, mire, tome el capital propio tributario. Son 260-200. Perfecto. 260-200. Ahí están los 260-200. Súper. Después me dicen, sume los retiros actualizados. Nosotros cuando ya estudiamos en el renta no experto del 14A número 2, dijimos por qué teníamos que sumar el retiro actualizado. Porque recuerde que si era un retiro, lo que había ocurrido en la contabilidad era que usted dijo, cuenta particular, contra caja, imaginemos que era por los 200, ¿sí? ¿Para qué vamos a andar inventando números? Por los 200. Ahí dije cuenta particular contra caja. Y después lo que dije fue resultado acumulado. Acumulado contra la cuenta particular. ¿Por qué valor? Por los 200. Entonces, en estricto rigor, al hacer ese retiro, lo que hice fue disminuir el capital propio. Pero el retiro yo lo hice, pero el registro tributario de renta empresarial lo hago al 31 del 12. No lo hago a medida que hago el retiro. Entonces,
como yo hice eso, ese resultado acumulado me rebajó el capital propio, por lo tanto, el capital propio no tiene 200 millones. Entonces, si es que yo no repongo este retiro, voy a estar determinando un RAI incorrecto, unas rentas afectas a impuestos incorrectas, porque el dueño se estaría llevando 200 palos que no han tributado. Por eso que tengo que sumar esos 200 millones que están ahí. Insisto, eso lo vimos en súper detenido y muy calmado cuando vimos el 14A número 2 en el Renta No Expert. Y a eso, después usted le resta el capital pagado. ¿Por qué le voy a restar el capital pagado? Bueno, se lo voy a restar porque en definitiva, este capital pagado, si usted recuerda, era una renta que ya había tributado. Porque si usted trabajó 20 años en una empresa, ya sudó por 20 años y esas lucas usted se las mete a la compañía, son rentas que ya pagaron impuestos, ya cumplieron con su tributación, que están dentro del capital propio tributario, pero que no tienen que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando usted ganó esa plata, ya pagó impuesto único de segunda. Entonces ya tributó. Recuerde que el artículo 43 de la ley dice que ese impuesto único de segunda es de carácter único. O sea que es el único impuesto que usted va a pagar. Por lo tanto, por eso lo resto. Y ahí resto el capital, que insisto, ese capital nos estarían dando acá, el dato. Los retiros estaban abajito. Y le resto el REX que está en mi registro tributario de renta empresarial antes de imputar los retiros. Por lo tanto, ¿cuánto era el REX? Ahí tengo el REX. 10.200.000 y esos 10.200.000 yo los resto ahí. Esos que estaban acá. Ahí los resto. ¿Ya? Los 10.200 de ahí son los que resto yo del REX. Sí, eso. Y así obtengo cuánto fue el RAI. Por eso que mi RAI son 300 millones, que son los que yo incorporé acá como RAI de 300 millones. Y esos 300 millones evidentemente me alimentaron la columna control, porque les recuerdo que la columna control es la sumatoria del RAI, del DEDAN y del REX. Entonces, dicho eso, tengo que mi subtotal serían de 330.600.000 en la columna control, mi RAI 300 millones, mi DAN 20.400.000 y el REX 10.200.000. Lo mismo en las otras partidas del SAC. 34.140, el generado desde el 2017, y traería yo un saldo STUD de 81.600 y un saldo del SAC asociado al STUD de 25.500. Solo sumé, fue lo único que hice. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ahí? ¿Alguna duda? Clarito. Perfecto. Después de eso, como yo ya sé que tengo retiros de 200 millones, voy a borrar esto que tengo acá, ¿ya? Ahí. Como sé que tengo retiros de 200 millones, ¿qué es lo que me va a pasar? Yo digo, ya, bacán, tengo retiro de 200 millones. Y la primera pregunta que hago es, oye, control, sí, tú, control, ¿tenés plata? Sí, tengo plata. Perfecto, yo necesito 200 millones. Ya, sí, yo tengo plata. Tengo 330 millones. Ah, bacán.
Entonces me voy a llevar los 200 millones, pero los quiero todos con crédito. Quiero los 200 millones enteritos. Pásame esos 200 millones y todos con crédito, porque yo no quiero pagar global complementario. Y ahí el registro tributario me dice, no, chanta la moda. Yo tengo 330 millones, es cierto, pero no te puedo entregar los 200 palos con crédito. Si la cosa no es tan fácil. Invítame un café primero, conversemos un rato, no sé, hagamos algo distinto. ¿Y cómo lo quería hacer? Bueno, la verdad es que lo primero que tú deberías analizar está bien tu pregunta, de preguntarme a mí, control, si tengo o no tengo plata. Eso está bien. Pero para tu segunda pregunta, si me puedo llevar las cosas con crédito o no, tú deberías ir a coquetear con el SAC. Al SAC tú deberías preguntarle, no a mí. Yo te digo que tengo plata, pero si vaya a tener crédito o no vas a tener crédito, eso hay que preguntarle al SAC y hay que coquetear con él. ¿Ya? ¿Y cómo sería ese coqueteo? Mira, yo te voy a enseñar cómo coquetear. Vas a ir al SAC, vas a mirar el SAC con deseo, que es lo que estamos viendo acá, y primero vas a partir con el SAC que fue generado desde el 1 de enero del 2017. Ese es el primero que tú vas a coquetear, el que fue generado a partir del 1 de enero del 2017. Y luego que tú miraste este que fue generado desde el 1 de enero del 2017, con lo siguiente que tú vas a coquetear, voy a cerrar eso que está acá. Está muy largo el... Ahí. Entonces, con lo primero que tú vas a coquetear cuando estés con este acumulado al 1 de enero del 2017, con el que vaya a coquetear va a ser con los que son no sujetos a restitución, generados hasta el 31 del 12 del 19. Y primero vas a coquetear con los que son sin derecho a devolución y después con los con derecho a devolución. Pero primera mirada, los que son no sujetos a restitución. Primero básico que te da y dice, oye, ¿quién de ustedes es no sujeto a restitución? Van a levantar todos la mano. Con esos son los primeros que coqueteáis. Y después que todos te levantaron la mano, tú dices, voy a coquetear ahora, dentro de este rango, primero con los que son sin derecho a devolución. Y después que me consuma todos los que son sin derecho a devolución, coqueteo con los que son con derecho a devolución. Después de eso, tú vas a ir, como esta es una 14A, ya sabemos que lo que está en amarillo no va, porque es una 14A. Después de eso te vas a ir a los sujetos con restitución. Y después que tú te vas a los sujetos con restitución, nuevamente llamas, ¿quién es sujeto a restitución? Todos nosotros. Perfecto. Y dentro de los sujetos con restitución, tú dices, voy a coquetear primero con los que son sin derecho a devolución y después con los que son con derecho a devolución. Después de eso, que te consumiste esos créditos y tú sigues necesitando crédito, vas a ir a los que fueron generados hasta el 31 del 12 del 2016. Y ahí tú vas a decir, nuevamente, coqueteo con los que son sin derecho a devolución y después coqueteo con los que son con derecho a devolución. Y la columna STUD solo existe para controlar el crédito. Ese es el objetivo de la columna STUD. ¿Entendí? Sí, entendí. Apliquemos esto. Entonces, yo me voy a llevar 200 millones. Sí, 200 millones. Perfecto. Como me voy a llevar 200 millones, primero coqueteo con los que son desde el 2017. Perfecto. Después voy a coquetear con los que son no sujetos a restitución. Ya, pero los no sujetos a restitución, ni un membrillo porque están en cero. Ah, tenés razón. Ni un brillo. Entonces, no puedo coquetear con ellos porque no hay nadie. Los que están en amarillito no me corresponden, son menores de edad. Yo coqueteo solo con 18 años para arriba. Menor de edad no, porque eso es cárcel, no, es complicado. Entonces con los amarillitos no. Y me queda la otra columna que está en verde.
Entonces, con la otra columna que está en verde digo, oye, sin derecho a devolución, ¿tienes? No. Entonces, el único que tiene es con derecho a devolución. ¿Cuánto tiene el con derecho a devolución? El con derecho a devolución tiene 34.140.000. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que decir? Dice, 34.140.000, usted los va a dividir en la TEF que usted determinó. Esa TEF que está arriba, 0,369863, en eso lo va a dividir. 0,369863. Si usted tiene la pregunta, profe, ¿cómo llegué a eso? Vuelvo a la primera clase de renta no experto en donde explicamos esta cuestión. Las 3 preguntas, los 3 pasitos que teníamos. Ah, ya, ahora me acordé, profe. Ay, por Dios. Entonces, lo que me está diciendo es lo siguiente, que para que usted se pueda llevar, lo que me está diciendo es lo siguiente, que para que usted se pueda llevar 34.140.000 de crédito, usted tiene que hacer un retiro de 92.304.448. Porque esos 92 representa el neto. Eso representa. Por lo tanto, me dice, si usted se va a llevar créditos de 34.140, lo que ocurre es que usted tiene que tener un retiro neto de 92.304.000. Ah, perfecto. Yo me estoy retirando 200 palos. Son 200 millones que yo me estoy llevando para la casa. Así es que como me llevo 200 palos, esos 34.140 son míos. Me los puedo llevar como crédito. Entonces, como me los puedo llevar como crédito, anoto ahí de manera directa dentro de la columna RAI, porque recuerde que lo primero que imputo es RAI, luego DAN y después REX. En el RAI imputo los 92 millones que acabamos de determinar. Perfecto. Ahí están los 92 millones. Y también tengo que rebajar del SAC los 34.140. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Dónde salieron los 27? ¿Cuál es 27, colega? Ah, no expliqué eso. Gracias. No lo expliqué, Camilo. No lo expliqué. Gracias. Me salté esa parte, no lo expliqué. Esos 27 millones es el impuesto de primera categoría de la empresa. ¿Por qué? Porque acá en los antecedentes me dicen que tengo una RLI 14A de 100 millones. Tengo una RLI 14A de 100 millones con tasa 27%. Por lo tanto, es que las menores son locas. Entonces, tuve una RLI de 100 millones y esos 100 millones le apliqué un 27% de impuesto y ese impuesto de primera categoría lo informé acá. Y así se alimentaron esos 27 millones. ¿Me entendió ahí, Camilo? Ya. Eso no lo voy a explicar, pero ahí está. Y lo que está arriba... Arriba de los 27, sí, 27 es saldo de arrastre. Esos 7 millones de infracción que están ahí es saldo de arrastre de Lucas, que también lo leí cuando hablamos acá. 100 millones, 20, bla, bla, bla. Ahí estaban los saldos de arrastre.
¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me están escuchando mal? ¿Ahí se escucha bien o no? Pero ahora me escuchan bien o no. Ahora sí. Ya, perfecto. Ya, cualquier cosita me dicen. Ya, pero ¿se entendió lo que dije o no? ¿Se entendió lo que dije? ¿O no? Ya, ok. Gracias. Sí, eso era, tal cual. Venían del saldo anterior corregido. Entonces, luego que yo hago esas preguntas, ¿cierto? Puedo llevarme los 34.140 del SAT y los rebajo directamente del RAI los 92 millones de fracción. Como yo me quiero llevar 200 millones, me siguen faltando. Entonces digo, mira, yo tenía 200 millones, pero me llevé solo 92. Me faltan, no tengo idea. Me faltan 107 millones. Yo sé que canto mal, pero me gusta cantar. Me faltan 107 millones. Como me faltan 107 millones y el control me dijo, yo tengo plata, recuerda, pero para poder llevarte créditos tienes que seguir pidiéndole a los vecinos. Vamos a ir a los vecinos y les vamos a decir, oye vecino, ¿te queda crédito? Sí. ¿Cuánto crédito te queda? 25.500. Perfecto. Esos 25.500, ¿a cuánto valor neto corresponde? Y usted va a decir, los 25.500 los vamos a dividir en la TEF que ya tenemos ahí, que sería 0,315, no, 0,3125. 0,3125. 81.600.000. Ah, chuta. Lo mismo que tengo en el STUT. Sí, porque recuerda que el STUT lo que buscaba era controlar, el STUT lo que buscaba era controlar solo el monto del crédito. Eso era lo que buscaba controlar el STUT, solo el monto del crédito. Por lo tanto, como ya sé que si yo me llevo los 25.500, como mínimo tengo que hacer un retiro de 81.600.000. Ah, estamos bien, porque yo hice un retiro de 200 millones, ya me llevé 92, por lo tanto me siguen faltando 81.600. Entonces, esos 81.600, como yo ya sé que el orden de prelación, primero RAI, luego SDAN y después REX, los rebajo directamente del RAI. Y del RAI rebajo los 81.600. Y me llevo los 25.500 del SAC generado hasta el 31 del 12 del 16. Y paralelamente también tengo que rebajar el STUT. Profe, ¿te estáis llevando 2 veces los 81.600? No. Lo que pasa es que como la columna STUT y la columna SAC asociada al STUT se generan en conjunto, ¿ya? Y yo tengo esta columna STUT solo para controlar cuánto monto neto tiene este SAC asociado al STUT. Como me estoy llevando los 81.600, también me tengo que llevar la columna STUT para que la TEF se mantenga equitativa, mantenga su equilibrio. Por eso que imputo en el RAI, que es donde de verdad tengo que imputarlo, porque el RAI tiene plata, imputo los 81.600 y me llevo los 25.500 del SAC generado hasta el 2016 y también rebajo el STUT. ¿Ya? Por eso lo hago. Y después de eso, como ya sé que rebajé los 81.600, digo, ok, eran 200 palos que me iba a llevar. Rebajé 92, rebajé 81. ¿Cuánto me falta? Bueno, me falta por rebajar 26.095. Y vuelvo a preguntarle, oye, control, ¿tienes
¿Tienes plata? Sí, te dije ya que tengo plata. Me falta por llevar 26.095. Llévatelo. Pero quiero crédito. No, pues viejo, no tenéis crédito. Recuerda que no tienes crédito. Ya no hay más crédito. Ah, chuta. No hay más crédito. Entonces, esos 26.095 los voy a tener que rebajar directamente del RAI, porque al RAI le queda plata, pero esos serían retiros sin crédito. Y se acuerdan que cuando estudiamos el artículo 14A, si no me equivoco, número 6, decía que si el dueño se lleva retiros sin crédito, la empresa podía pagar un IDPC de carácter voluntario por todo o por una parte. Bueno, esos 26.095.095 se podría pagar un IDPC voluntario por los 26 millones o solo por una parte de esos 26 millones. Y si quiere, paga, y si no, no paga, pues cosa suya. Para el caso de nuestro ejemplo, no vamos a pagar nada, no vamos a hacer nada de eso. Luego de hacer ese análisis, yo diría, ¿cuánto me quedaría en el control? 130.600. ¿Cuánto me quedaría en el RAI? 100 millones. ¿Cuánto me quedaría en el DAN? 20.400. En el REX, 10.200. Y el SAC completito quedó en 0. ¿Ya? Recuerden que esa columna, insisto, que está en amarillo, del SAC no sujeto a restitución, solo aplica para un D3. Y la corrección monetaria aplica para un D3 y no para una 14A. Chicos, dudas, preguntas, consultas. El IDPC voluntario para la empresa es gasto y se extingue, o sea, lo puedes usar hasta su total extinción. Y para el que hace el retiro, contribuyente de impuestos finales, lo utiliza como crédito en contra de su global complementario. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta, muchachos? Si son dos socios con retiro, ¿se realiza por separado este proceso? Claro, se realiza por separado, o sea, todo ahí, primero el socio 1, después el socio 2, pero en virtud, Felipe, de quién hizo el retiro primero. Existe un orden de prelación en virtud de quién hizo el retiro primero. Y en base a eso es quién imputa primero en el RAI. Por lo tanto, puede ser de que el socio 1 se lleve todos los créditos y el socio 2 quede sin crédito. Puede ser. ¿Ya? Esas cosas pueden ocurrir. Si un socio tiene sueldo empresarial, ¿puede tener igual retiro? Sí, recuerde que el concepto de sueldo empresarial, Lili, ya no existe, pero sí entiendo su pregunta. Y sí, un socio puede tener sueldo de la empresa y aparte puede hacer retiro sin ningún problema. Quedaste perdido en los 26.095. Ya mira, si tú analizáis, Víctor, decimos lo siguiente. Mete en tu calculadora 200 palos que era el retiro. De esos 200 palos que era el retiro, te llevaste 92 que venían que estaban asociados con esos 34.140. Después te llevaste 81.600 que venían asociados al SAC generado hasta el 2016. Pero como tu retiro era de 200 millones, te queda una diferencia. Y esa diferencia de 200 menos los 92 menos los 81 son los 26.095. Y esos 26.095 los tengo que rebajar del RAI, porque al RAI todavía le queda plata. Si no le quedara plata, tendría que ir a pedirle al vecino, que sería el DAN, y después de eso me tendría que ir al REX. Pero como al RAI todavía le queda plata, saco plata del RAI. Ahí sí, Víctor.
Perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta, muchachos? Perfecto. Los retiros, ahí usted puso 200 millones de una. Si se hicieron, por ejemplo, en montos de 50 millones en meses diferentes, no. No hay que hacer esa corrección, Camilo, porque eso que tú estás diciendo es cómo funcionó hasta el 2019. A partir del 2020, todo eso se hace al 31 del 12. Evidentemente, primero hago los retiros de 50, después los otros 50, después los otros 50 y los otros 50. Sí, sí, como los retiros fueron en meses distintos, yo ahí te doy el punto en base a lo que tú estás diciendo, como son en meses distintos, esos 50 millones, si fueron en agosto, tendría que aplicarle corrección monetaria, si soy una 14A, a esos 50 millones de agosto a diciembre. Después, si el segundo retiro es de septiembre, hago corrección monetaria de esos 50 de septiembre a diciembre y así sucesivamente. Pero la imputación en el registro tributario de renta empresarial es todo el 31 de diciembre, no como antes que se hacía a medida que se iban generando los retiros. ¿Qué otra pregunta hay, chiquillos? ¿Qué otra pregunta? Bueno, chicos, por mi parte, les doy las gracias por haber venido o haber estado ahí, ¿cierto?, en la charla del día de hoy, de estos registros tributarios de renta empresarial. Gracias, Lili. Espero haber aportado al conocimiento y al crecimiento de ustedes. Y